Cuenta Noldoringua, capítulo 5. Cuando al final quedó muy claro que Morgoth había escapado, los dioses se reunieron alrededor de los árboles muertos y se sentaron en la oscuridad, afectados y mudos durante mucho tiempo, doliéndose en los corazones. Ahora bien, el día que Morgoth eligió para su ataque fue un día de gran fiesta en Valinor. Ese día era costumbre que los principales Valar, todos salvo Osse, que jamás iba allí, y muchos de los elfos, en especial el pueblo de Ing, ascendieran por los largos y sinuosos senderos en larga procesión, vestidos con túnicas blancas, a las estancias de Manwë, en la cima de Tin Brenting. Todos los Quendi y muchos de los gnomos, que bajo el mando de Fingolfin todavía vivían en Tún, se encontraban por esta razón en la cumbre de Tin Brenting cantando a los pies de Barda, cuando los vigilantes observaron desde lejos el marchitamiento de los árboles. Pero la mayoría de los gnomos se encontraba en la llanura, y todos los Teleri, tal como acostumbraban, se hallaban en la costa. Las nieblas y la oscuridad entraron entonces flotando a la deriva desde el mar, a través del paso de Cor, a medida que los árboles morían. Un murmullo de consternación recorrió toda la tierra de los elfos, y los jinetes de la espuma lloraron junto al mar. Entonces Fëanor, rebelándose contra su destierro, convocó a todos los gnomos para ir a Tún. Una vasta concurrencia se reunió en la gran plaza en la cima de la colina de Cor, y estaba iluminada por la luz de las muchas antorchas que todos los que llegaban portaban en la mano. Fëanor era un gran orador con poder para manejar las palabras. Aquel día lanzó una oratoria muy violenta y terrible ante los gnomos, y aunque su ira se dirigía casi completamente contra Morgoth, sus palabras en gran parte eran el fruto de las mentiras de éste. Pero estaba perturbado de dolor por su padre y de cólera por el rapto de los Silmarils. Entonces reclamó el reinado sobre todos los gnomos, ya que Fin estaba muerto, a pesar del decreto de los dioses. ¿Por qué hemos de seguir obedeciendo a los celosos dioses?, preguntó, que ni siquiera son capaces de guardar su propio reino contra su enemigo. Ordenó a los gnomos que se prepararan para huir en la oscuridad, mientras los Valar aún se hallaban sumidos en el dolor, para ir a buscar la libertad en el mundo, y con sus propias hazañas ganar allí un nuevo reino, pues Valinor ya no era más brillante y bendecida que las tierras del exterior, y para buscar a Morgoth y luchar contra él para siempre hasta ser vengados. Entonces pronunció un terrible juramento. Sus 7 hijos se pusieron de un salto a su lado, y juntos pronunciaron el mismo juramento, cada uno con la espada desenvainada. Pronunciaron el juramento inquebrantable, en nombre de Manwë y Barda y la montaña sagrada, de perseguir con odio y venganza hasta los confines del mundo a Vala, demonio, elfo, u hombre, u orco, que sostenga o coja o guarde un Silmaril contra su voluntad. Fingolfin y su hijo Finwë se opusieron a Fëanor, y las palabras de ira y furia casi se convirtieron en golpes. Pero Finrod habló e intentó apaciguarlas, porque de sus hijos solo Felagund estuvo de su lado. Orodreth, Angrod y Egnor tomaron parte a favor de Fëanor. Al final se sometió al voto de la asamblea, y conmovidos por las poderosas palabras de Fëanor, los gnomos se decidieron a partir. Sin embargo, los gnomos de Tún no quisieron renunciar al reinado de Fingolfin, y en consecuencia partieron como 2 huestes divididas, una al mando de Fingolfin, quien con sus hijos acató la voz general en contra de su sabiduría, pues no deseaban abandonar a su pueblo; la otra al mando de Fëanor. Algunos se quedaron atrás. Esos fueron los gnomos que se hallaban con los Quendi sobre Tin Brenting.
Mucho tiempo pasó antes de que se reincorporaran a la historia de guerras y viajes de su pueblo. Los Teleri no quisieron unirse a la huida. Ellos jamás habían escuchado a Morgoth. No deseaban más riscos y playas que las costas del país de Faerie. Pero los gnomos sabían que no podían escapar sin barcos y naves y que no había tiempo para construirlos. Debían cruzar los mares lejanos hacia el norte, donde eran más estrechos, pero todavía temían aventurarse más lejos, pues habían oído hablar de Helcaraxe, el estrecho del hielo crujiente, donde las grandes colinas heladas continuamente se movían y se rompían para separarse y volver a chocar entre sí. Pero los Teleri se negaron a entregarles sus blancos barcos con velas blancas, ya que los valoraban mucho y además temían la ira de los dioses. Se dice que entonces las huestes de Fëanor marcharon los primeros a lo largo de la costa de Valinor. Luego fue el pueblo de Fingolfin, de peor gana, y en la retaguardia de esta hueste iban Finrod y Felagund, y muchos de los más nobles y hermosos de los Noldoli. A regañadientes abandonaron los muros de Tún, y más que otros se llevaron recuerdos de su felicidad y belleza, e incluso muchas cosas hermosas que habían hecho con las manos. Así pues, el pueblo de Finrod no tomó parte en el terrible acto que entonces se cometió, y no todos los del pueblo de Fingolfin participaron. Sin embargo, todos los gnomos que partieron de Valinor quedaron bajo la maldición que sobrevino después. Cuando los gnomos arribaron al puerto de los cisnes, intentaron tomar a la fuerza las flotas blancas que allí estaban ancladas. Una amarga lucha se libró sobre el gran arco de la puerta y en los muelles y desembarcaderos iluminados por lámparas, como tristemente se cuenta en la canción de la huida de los gnomos. Muchos murieron por ambas partes, pero fieros y desesperados estaban los corazones del pueblo de Fëanor, y ellos ganaron la batalla, y con la ayuda además de muchos de los gnomos de Tún, se llevaron los barcos de los Teleri, y manejaron sus remos lo mejor que pudieron, y los pusieron con rumbo norte a lo largo de la costa. Después de recorrer un largo camino y llegar a los confines del norte del reino bendecido, observaron a una figura oscura de pie sobre los altos riscos. Algunos dicen que era un mensajero, otros que se trataba del mismo Mandos. Allí pronunció con voz sonora y terrible la maldición y profecía llamada la profecía de Mandos, advirtiéndoles que volviesen y buscasen el perdón, o al final no regresarían sino después de mucho dolor e interminable desgracia. Mucho predijo con oscuras palabras que únicamente los más sabios entre ellos entendieron, de cosas que luego acontecieron. Pero todos oyeron la maldición que pronunció sobre aquellos que no se quedaran, porque en el puerto del Cisne habían derramado la sangre de su linaje y librado inicuamente la primera batalla entre los hijos de la tierra. Por ello, deberían sufrir en todas sus guerras y consejos de traición y de miedo a la traición entre su propio linaje. Pero Fëanor dijo: «No ha dicho que sufriremos de cobardía, de cobardes o de miedo a los cobardes». Y eso resultó ser cierto. En el acto, el mal comenzó a actuar. Por fin llegaron lejos al norte y vieron los primeros dientes del hielo que flotaba en el mar. Sufrieron la angustia por el frío. Muchos de los gnomos murmuraron, en especial aquellos que seguían con menos vehemencia bajo los estandartes de Fingolfin. De modo que deseó el corazón de Fëanor y el de sus hijos el partir súbitamente con todos los barcos, los cuales dominaban, y dejar a los rezongones rezongando, o para que gimieran de regreso a las jaulas de los dioses. Así pues, comenzó la maldición de la matanza del puerto del Cisne. Cuando Fëanor y su pueblo desembarcaron en las costas del oeste del mundo septentrional, quemaron las naves
e hicieron un gran fuego terrible y brillante, y Fingolfin y su pueblo vieron la luz en el cielo. A partir de entonces los que se quedaron atrás erraron tristemente, y a ellos se unieron las compañías de Finrod que luego marcharon. Al final, afligidos y agotados, Finrod condujo a algunos de vuelta a Valinor en busca del perdón de los dioses, pues ellos no habían estado en el puerto de los cisnes. Pero Fingolfin y los hijos de Finrod, después de llegar tan lejos, no quisieron. Condujeron a su hueste lejos al interior del norte más amargo, y por fin se atrevieron con el hielo crujiente. Muchos se perdieron allí de forma horrible, y hubo poco amor hacia los hijos de Fëanor en el corazón de aquellos que al fin llegaron por ese peligroso paso a las tierras del norte.